Nos preguntamos cuáles son los territorios de las luchas sociales, de maricas, machorras y trabas, de las feministas, de indigenismos e indianismos, de personas que viven con VIH, de activismos LGBTIQ+. Queremos cartografiar esos territorios y transitar esas luchas a partir de espacios simbólicos en la ciudad y de sus márgenes. Y también encontrarnos para hablar con las personas que movilizan y le dan cuerpo a esas luchas. Parla Sibhanyani, nos hablaremos. Hola Tania. Hola Edgar, ¿Cómo bienvenido. Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. No, a vos por venir, mira, es tan lejos. ¿De dónde viene? La Paz, ¿no? De La Paz. Bienvenido aquí a esta Amazonía. Gracias, bienvenida nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este 17º programa de Parla Sibhanyani. Nos hablaremos, cartografías territoriales de las luchas sociales en Bolivia. Este programa, este artefacto audiovisual que se moviliza, que callejea las ciudades de Bolivia para saber de las luchas sociales, para encontrarnos con las compañeras que están movilizando esas luchas sociales. En este programa especial nos encontramos en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, y hoy nos encontramos con Tania Calle, una compañera feminista, integrante de la campaña 28 en la ciudad de Cobija. Contenta de estar aquí para poder hablarnos, ¿no? Hablar desde la Amazonía, con la gente en toda Bolivia, en todo el mundo también, ¿no? Sí. Pues bien, les doy la cordial bienvenida a la ciudad de Cobija. Justamente estamos en el Puente de la Amistad, donde está pasando por allá el hermoso río Acre, que en sus tiempos así buenitos está suave, pero que cuando se enoja empieza a subir y tapa el puente, se lleva casas, se lleva cosas, se lleva vidas. Bueno, pero hablemos de cosas gratis. Bienvenida nuevamente, sí. Tania. Nos encontramos, tú ya lo decías, en el puente internacional La Amistad. Es un puente que une, ¿no?, a la ciudad de Cobija con Brasilea, ¿no?, Bolivia y Brasil. Estamos sobre el río Acre. ¿Por qué es importante este espacio para ti en el marco de la lucha feminista que tú vienes desarrollando, trabajando, activando hace muchos años en esta ciudad? Bueno, más que como algo feminista, es algo bastante personal. Porque yo soy una migrante, radico 29 años acá en Cobija, Pando. Es una migrante que nací en La Paz, pero muy joven me vine con mi familia se vino acá. Y este fue un espacio de los cuales, entre la nostalgia que tenía de donde yo venía, que era La Paz, de la ciudad de La Paz, pues este lugar ha sido un refugio para mí, ¿no? El venir a este lado, yo vivía muy cerca de acá, entonces venir a este lado, sentarme por allá, por las orillas y mirar en la noche, para mí, yo ni siquiera sabía su nombre, pero para mí se llamaba el Río de las Luciérnagas,
porque en la noche, como el atardecer, empiezan a tener unas lucecitas en el río, entonces para mí simboliza eso. Y con el tiempo también este lugar ha sido un lugar de encuentro, porque sobre estos lados alguna vez también nos hemos encontrado con algunas compañeras que son feministas. Bueno, aunque el feminismo, te digo que es un poco difícil que en estos espacios decirse soy feminista, porque también lleva una carga, entonces hay pocas mujeres que se definen como feministas, pero sí en algún momento en este espacio donde estamos aquí nos hemos encontrado con compañeras de Brasil justamente para celebrar y hablar del tema de violencia y denunciar temas de violencia, porque aunque tenemos distintas nacionalidades, a veces formas, pero nos cruzaba la violencia. Claro. Nos cruzaba la violencia. Acá tenemos la ley actualmente, la 348, allá tienen la ley María da Peña. Entonces, igual estas luchas, el tema de las luchas de los pueblos indígenas nos cruzan. Entonces, estamos en Pando, pero nuestra relación con el hermano país de Brasil es mayor que con el eje central, ¿no? Nosotros tenemos mayor acceso, imagínate, estamos en Brasil, tenemos inclusive acceso a salud aquí, a estudio. Podemos hablar, los pueblos indígenas en este sector están más conservados que los nuestros, entonces esa afinidad también creo que simboliza este puente. Aquí en Pando tenemos dos estaciones, ¿no? Así no es verano o otoño, no funciona así. Aquí es tiempo seco y tiempo de lluvia. Estamos todavía en tiempo de lluvia. Sí, porque cuando termina el tiempo de lluvia, mira, no lo dice un meteorólogo, lo dice cuando llega al sur, que es el friaje, que es el frío. Ya. Que es el frío, entonces ahí sabes que ya el tiempo de lluvia ha acabado. Ah, mira. Sí, en el primer tour pues ya sabes que ya acabó, pero eso sabe empezar la primera semana de abril por lo general, ya saben llegar el primer frío. El primer sur le llamamos acá. Tania, si volvemos a la discusión feminista, ¿no? Nos decías un punto bien interesante que a mí me parece justamente que a través de este puente encontrarse con las compañeras que pueden enunciarse o no como feministas, pero entender que hay violencias patriarcales, coloniales, capitalistas que están poniendo en situación de vulnerabilidad, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, de estos dos territorios, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que los feminismos, ¿no?, porque hay muchos feminismos en Cobija, en el que tú militas, en el que tú activas y luchas, tienen un nombre, están haciendo un camino para nombrarse desde algún lado, o qué característica tienen los feminismos de este lado del mundo, en este territorio? Creo que está surgiendo el movimiento. Así de llamarse, titularse feminista, somos muy pocas, porque todavía te da miedo decirte feminista, porque además que te comparan con ese feminismo tal vez radical, dicen, no son muy radicales, dicen, ¿no? Pero la lucha feminista tiene que ser radical, si no, no sería, ¿no? Radical en el sentido de que no puedes estar callada ante una situación de vulnerabilidad. Creo que actualmente las luchas está bastante... las compañeras están trabajando en el tema de violencia, esa violencia que dice la 348, ¿no? Pero todavía falta dialogar acerca del tema del aborto. Ya. Algo tan básico que es decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es tan básico, aún todavía eso es falta y es difícil abordar ese tema. En mi organización lo abordamos, pero somos pocas también las que nos podemos identificar con esa lucha. Ya. Ahora, y yo te planteaba, por ejemplo, una discusión, ¿no?, en este puente justamente, y te hablaba de las ciudades fronterizas, ¿no?, de la mano justamente de estos feminismos transfronterizos, porque son feminismos o acciones feministas que van y vienen, ¿no? Van a Basilea, vuelven acá, las compañeras lo mismo, ¿no? Sí. Entonces hay como un tránsito y una movilización permanente, ¿no? No tanto, o sea, como movimiento no. Fue la única vez que nos pudimos encontrar. Lo recuerdo ahora, debe ser como unos 7, 8 años, bastante tiempo, y nos encontramos acá. Yeah. El objetivo era tomarnos las medidas de mujeres que estábamos en contra de la violencia, y el grupo de allá se llamaba las bocudas, las habladoras, como decir. Las bocudas. Bocudas, ya. Sí, las que tienen boca grande, las que hablan, las que no se callan, ese movimiento, y nos encontramos ahí. Pero de ahí no hicimos más acciones. Creo que es algo pendiente que tenemos, porque en realidad en nuestros territorios seguimos luchando contra cosas. Mira, hace esta semana se acaba de abrir la Casa del Hombre.
Ya, uy. Sí, ¿no? Que dices, yo particularmente no estoy en desacuerdo, no estoy en desacuerdo. Cada quien en la libertad, en el Estado de Derecho en el cual vivimos, podemos militar, ¿no? Lo único que sí observo son los argumentos que los compañeros tienen, claro, ¿no? Los argumentos que manejan, ¿no? Totalmente desinformación, lo que está pasando ahora con la ley Brisa. Total desinformación, ¿no? Entonces no es algo coherente y las luchas vienen de ahí, de esas ideologías sin fundamento, sin razón, ¿no? A la cual nosotros estamos. Tenemos pendiente trabajar con las compañeras más de la mano, te soy sincera. Fue la única vez que pudimos hermanarnos, pero sé que también entiendo que hay sus luchas, pero estas ciudades son más olvidadas que las de acá. Acá hay mayor movimiento, hay más organizaciones de mujeres. Claro, ¿no? Aquí pese a su tamaño tan cortito, estamos con 134,000 habitantes en todo Pando y aquí puedes ver mujeres organizadas. Eso es lo lindo. Y mira, te pasa un dato. Estaba revisando y en Pando no es una lucha contra los varones, pero existe más del 34% de mujeres que están en la educación superior, que están estudiando en la universidad porque tenemos universidad. Entonces hay 3 universidades, 2 privadas y una pública. Entonces las mujeres también estamos pasando por queriendo sobresalir, queriendo de alguna manera mejorar nuestras vidas. Claro, o sea, es parte, digamos, o sea, podría leerse desde la lucha feminista como una conquista, ¿no? La conquista de la educación superior, la conquista del acceso a la universidad de las mujeres, ¿no? El derecho a la profesionalización, ¿no? Y después mejorar la calidad de vida de toda la familia, ¿no? Entonces, podría ser claramente leída como una acción feminista, ese gesto de que las mujeres están ocupando cada vez más espacios, más pupitres en las aulas universitarias, ¿no? Sí, pero es lo que debo reconocer, que tiene que ver mucho con nuestras compañeras de allá. La universidad, sobre todo la estatal, bueno, también las privadas, muchas de las compañeras y compañeros del Brasil vienen a estudiar acá en Cobija. Más barato, ¿no? Claro, sí, entrar a una universidad acá es no solamente tema económico, tiene que ver con que te dejen entrar a la universidad. Entonces aquí es más accesible, entre eso tienes que pagar obviamente, pero sí que algo debo reconocer es que muchas de las compañeras de allá han sufrido violencia. Ha habido algunos casos públicos de mujeres brasileras que han sufrido violencia acá en las universidades. Ya. ¿No? Eso también llama, ¿no? Porque ven a la mujer desde su... tiene que ver meramente con lo estético, ¿no? Las cosifican, sí, ¿no? Sí, sobre todo los docentes, que ha habido denuncias, ¿no? Y también se sé de algunos casos de las relaciones que hay estas relaciones de poder entre estudiantes y docentes. Sí. Es muy común. Sí, justamente creo que por eso es necesario, ¿no? Entender que hay luchas presentes en Cobija de mujeres organizadas en todos los sectores sociales, mujeres indígenas, universitarias, la campaña 28, ¿no? Que trata específicamente los temas del derecho a la libre decisión de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Creo que entender justamente estas luchas es necesario para plantear después, no sé, se pueden traducir en políticas públicas, se pueden traducir en los cambios por fuera de las instituciones, ¿no? O sea, a nivel social, digamos, cultural. Sería lo ideal, pero por ejemplo lo que te comento, estas asimetrías de poder que tiene que ver un docente con un estudiante, todavía está normalizado. Como los matrimonios y uniones forzadas aquí en Pando, hace muy poco tú podías ver, yo creo que hasta ahora en el área rural, yo he visto casos que, justamente uno de los casos que me ha llevado a cuestionarme este estatus, ha sido cuando yo tenía unos 22 años, trabajaba en el campo y conocí a una jovencita que tenía 15 años. Era en San Juan de Nuevo Mundo. Y cuando le hice la encuesta, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus metas? Porque eso preguntaba, ¿no? Mi meta es al año casarme. Tenía 15 años y su meta era casarse y tener hijos, juntarse con su cortejo que estaba ahí. En ese momento yo la cuestioné, dije, tienes que estudiar, no sé. O sea, no la cuestioné de manera explícita, sino yo de manera interna me cuestionaba yo eso. ¿Cómo va a pensar casarse a los 15 años? Pero después entendí, cuando conocí a su mamá, entendí algo muy chocante. Eso fue algo que me marcó mi vida. Fue que la familia, que ella venía de una familia bastante numerosa, como 9 hijos. Ella era la única, la mujer mayor
cuidaba a sus niños mientras su mamá y su papá se iban al campo. Ellos iban a limpiar Chaco, entonces se iban una semana y quien se quedaba al cuidado de las infancias era ella. Obviamente preferías cuidar a tu propio hijo, irte de la casa, que estar cuidando a tus hermanos con un padrastro que no sabemos qué cosa puede pasar. Entonces fue algo que me marcó en mi vida y que me hizo cuestionar más asimetrías en esos espacios. Claro. Vamos a avanzar. La idea, digo yo, claro, en este caso, esta muchacha, ¿no? No es que haya decidido, digamos, ¿no? Casarse, o sea, está obligada por un sistema, ¿no? Hay un sistema patriarcal que la empuja a esa decisión. También, sí, ¿no? También, sí. Hay un sistema que le está diciendo, ¿no? Que hay que salir de la pobreza y este es el camino, ¿no? Claro, sí. Entonces, estas decisiones, entre comillas, claro, las mujeres, ¿no? Las jóvenes, las adolescentes están obligadas justamente a ese camino, les queda ese camino, digamos, ¿no? Sí, es que miras esto, esa es mi única salida, ¿no? Como este caso que también conocí en esos viajes que hacía, que igual me llamó mucho la atención cuando conocí a un hombre que era muy educado supuestamente, una persona ya de muchos años, y que me decía, ¿y usted, don Francisco, cómo se mantiene tan joven, no? La pregunta, porque era una persona muy animada, es que yo me como pues a las peladas, ¿no? Y cuando fuimos a su casa, porque nos invitó, en esos espacios no hay miedo, no le vas a denunciar, ni siquiera sabes que es un delito. Como dices, está normalizado. Sí, su esposa tenía 15 años. Él tenía como unos más de 70 años y su esposa tenía 15 años. Y cuando pregunto en el pueblo quién era su esposa, resulta que la niña, 15 años, era la nieta de la señora que cocinaba para él. ¿No? Y la abuela decidió entregárselo porque era el mejor camino. No le va a faltar comida, el hombre tiene tierra, tiene propiedad, entonces era lo mejor que le podía pasar a esa chica. Claramente hay un delito, claro. Nuestra mirada también es bastante urbana, ¿no? Pero también pienso que hay que entender cómo hacemos el trabajo de desmontar esa normalización de violencia sexual, económica, ¿no? Sobre el cuerpo de estas jóvenes, de las adolescentes, ¿no? Que está normalizado en el campo. Sí. ¿No? Sí, y acá debe estar sucediendo mucho de eso, ¿no? Pero nos dice, que poco a poco se está yendo trabajando con eso, pero todavía es incipiente. Muchas de las mujeres, he trabajado con mujeres indígenas y campesinas, ellas ya se dan de cuenta y son ellas mismas las que en sus entornos revisan eso y hacen notar, ¿no? Está pasando esto. En algunas ocasiones sé de primeras fuentes que las primeras que denuncian son las propias mujeres de las comunidades. En ponerlo en la reunión y decirle, este hombre se está portando así. Obviamente las sanciones que ellos tienen no son a la cárcel directo, ¿no? Por primera vez siempre dicen que lo que me comentaban, decíamos, pues hemos denunciado esto y ya hemos quedado de que él tiene que alejarse, que si él vuelve, ahí lo vamos a denunciar. ¿No? Entonces... O sea, ya las compañeras en las comunidades están haciendo este ejercicio de desmontar, de desnormalizar esta práctica de violencia sobre el cuerpo de las sobre todo las jóvenes, sobre todo las más jóvenes, porque mira, yo soy viejita, pero hay más viejitas que yo que todavía, más si se trata de su hijo, de su pariente, trata de decir, no pasa nada. Recuerdo un caso, mira, yo he viajado mucho en el área rural, de la historia muy lamentable de un hombre de 22 años y una niña de 8 años. O sea, sí, casi me quise morir cuando escuché esa historia, que el hombre alegaba que era la niña que venía a insinuarse, que él ya le había votado, pero era la niña. Es probable que exista algún problema, pero de 8 años. Pero el hombre adulto sabe que está cometiendo un delito. Sí, y sé de ese caso que se ha denunciado en la comunidad. Y fue justamente ese caso que le dijeron, o te alejas de esa niña, te alejas o te llevamos a la cárcel. Sé que el hombre se alejó, se fue a otra comunidad, pero el 8 algo había pasado ahí. Algo había pasado. Claro. ¿No? Entonces, hay también abandono de muchas mujeres que a veces, bueno, en las familias que dejan al cuidado de las abuelas, abuelos.
¿no? Y los abuelos hacen todo lo posible, pero pues las fuerzas se les acaban, como esta mujer que seguramente no ha tenido nada que darle de comida y ha dicho, esto es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque las pobrezas sí son extremas. Ahora, ¿tú crees, Tania, te decía, o sea, tomando el puente, ¿no? Esta ciudad fronteriza, transfronteriza, que los temas de trata y tráfico, de explotación sexual, de violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres empeoran, ¿no? Hay casos como más graves, ¿no? En esta situación de movilidad permanente, de movilización permanente, ¿no? De mujeres, de comercio, de negocio, ¿no? Y en eso está, siento yo, el cuerpo de las mujeres cosificado, ¿no? O sea, vendido como cosa, mirado como cosa, tratado como cosa, ¿no? Está pasando porque esta es una ciudad transfronteriza. Sí. O qué debemos entender, ¿no? O sea, qué cultura pandina de macho, por ejemplo, existe en esta localidad, ¿no? Que está pasando incesto, estupro, trata y tráfico, explotación sexual, tantas cosas. Hace poco hicimos un análisis de los perfiles de las mujeres que entraron en la vida política, acá en el departamento. Haciendo un esclasis básico, lo primero que la gente, hombres y mujeres, porque no solamente tiene que ver de varones, tiene que ver también de mujeres, podíamos ver mensajes que tenían que ver con la forma de ser de las mujeres en el sentido de su cuerpo, si es gorda, si es vieja, que si ha tenido un macho, que es una puta, ese tipo de mensajes. No van a que si esa persona es capaz, tiene un título, no, ese tipo de formas, a cosificar su cuerpo, a ver su forma, si es gorda, bonita, si es fea, ¿no? Y esta frontera justamente nos muestra, ¿no? Eso con el tema de del trata y tráfico. Yo particularmente no sé un caso que te diga si esta niña fue así o esta joven fue así, pero sí sé de estudios, de investigaciones periodísticas en donde se ha encontrado, por lo menos han investigado, que este espacio es un lugar de tránsito, donde mujeres del Brasil son captadas y se llevan para la prostitución a otros países, otros departamentos, como Santa Cruz, como Chile, como Paraguay. Sí hay casos de esos, que no están registrados acá, están en el Brasil, porque la denuncia se ha hecho allá, ¿no? Entonces sí sé que este lugar es tránsito, inclusive hay nombres de gran gente conocida en el ámbito político partidario del anterior partido, que era el MAS, que estaba inmiscuida en esto, ¿no? Que es con nombre y apellido. Bueno, Cobija hasta hace poco era pequeño, no se conocía todo, pero sí se sabe de quién, con quién, cómo hacían, qué hacían, y hay trata y tráfico, ¿no? Y también decirte que estamos un poquito más lejos del Perú, pero también es relativamente cerca. Nos vamos por acá, estamos al frente, Brasil, pero más para allá está el Perú. Como triple frontera. Sí, está el Perú bastante cercano, y este lugar también es tránsito, porque hay muchas niñas que son, entiendo que ha habido gente del interior, de Cochabamba, que se han ido a las minas, porque en el río Madre de Dios, que es Puerto Maldonado, donde es un lugar minero. Entonces ha habido casos, sí. Con los compañeros de allá sí tengo mucha relación, que allá la minería también se ha visto casos de mujeres bolivianas captadas, jovencitas, ¿no? Adolescentes, niñas, que han sido encontradas allá, ¿no? En los campos mineros. Entonces, si bien son como venas abiertas estos lugares fronterizos, pero también nos dicen cuán vulnerables somos las mujeres. Exacto. ¿No? Nos evidencian eso. Haremos una pausita. Aquí yo quisiera una toma, ¿no? Y una foto también voy a hacer. Sí, aquí, ¿no? Mira, con de aquí hacia abajo. El puente del fondo. ¿Qué te parece? ¿Hace tu toallita? Yo también estoy Sí, aquí es imposible no sudar. Es imposible no sudar. Sí. Y hoy día salió el sol. Y estaba de pena porque todos estos días ha estado lloviendo, te cuento. Así se ve acá el puente bien. Un poquito más mirando como hacia acá, el sol está tapando, pero sale. Acá, ese lado. Pando es un departamento que no es agrícola, sino más bien extractivista y maderable, agroforestal. Entonces ha habido una mejora en cuanto a eso, pero aún todavía en algunos lugares
existe en tiempo de, sobre todo de zafra, que es la zafra de la castaña, que es entre el mes de septiembre hasta marzo, más o menos dura. Había personas que en ese tiempo uno, ¿qué hace? Mira, es así, en un territorio tú vas y tú recoges la castaña. La castaña es un producto así que cae, un coco, cae, tú lo recoges, lo partes y mitad de la ganancia era para vos y mitad de la ganancia para el dueño del lugar. Así van a trabajar. Pero ¿qué ha pasado? Yo he visto muchos casos de que gente se endeuda antes de entrar ahí a trabajar, ya se endeuda del patrón y le compra, por ejemplo, productos. ¿Qué te digo? Mira, he encontrado, eso sí te doy, es fidedigno, he encontrado una pareja de ancianos en donde compraban la coca, porque se masca coca, ¿verdad? Sí. Es que en el oriente se masca coca, ¿no? Se mastica coca, se bolea, aquí se llama se bolea. Entonces, compraba la libra 100 bolivianos. ¡Wow! Del patrón, porque él tenía la tienda y ellos se endeudaban. Entonces, cuando te tocaba que te paguen, pero nunca terminas de pagar esa deuda. Salías así. Y yo creo que esa era la forma de explotación. Presumo que aún se debe dar, pero creo que ha ido minorando. Las personas están mejorando su economía, más ahora con los frutos amazónicos, que ya se puede exportar, y está de moda el azaí, sabrás, está de moda el majo, el palmareal, entonces tenemos más productos que la gente puede estar trabajando en la tierra. Eso me parece importante porque te decía, ¿no? Esta relación colonial que existe, ¿no? El patrón, el hacendado, el dueño de la hacienda, ¿no? Con los peones, los trabajadores, entre comillas, porque es gente que no tiene beneficios sociales, ¿no? Entonces hay una situación justamente de peonaje y subordinación, pero también yo digo, eso está un poco ligado a la construcción de esa masculinidad, porque el patrón puede hacer y deshacer con el peón, o la esposa del peón, o la hija del peón. Sí. Entonces, por eso yo siento que así como que se normaliza esta situación de el patrón, el hombre patrón, y está sucediendo lo que nos cuentas que sucede con las chicas, con las jóvenes en el campo, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que sí, pero como está normalizado no se toma nota. Pero en el último tiempo ha ido mejorando. Te puedo decir que ha ido mejorando esa situación porque las familias ya pueden de alguna manera subsistir con las cosas del mismo bosque, el mismo bosque les da. Justamente en este lugar que estamos, es un lugar que se llama el Paseo Junín. Y Pando tiene una peculiaridad, a diferencia de otros departamentos. Pando ha sido un país migrante y emigrante, es decir, la gente que inicialmente, los verdaderos dueños de acá son los indígenas. Claro. Esos son los verdaderos dueños. Pero Pando, la ciudad de Cobija, por ejemplo, por este lado, pues el río que hemos visto llegaban en barco. Y vinieron muchas otras nacionalidades, portugueses, había personas de Asia, entonces de Turquía. Esta región es así. Los árboles que tú ves ahorita han sido donados por una familia japonesa en sus tiempos. Y de aquí tú bajabas en barco y ese era el paso por donde subías a la ciudad, digamos, ¿no? Antes ese puente que tú veías era un lugar donde con catralla le llamábamos, que era en barquito, que se pasaba. ¿No? Entonces esta peculiaridad de Pando también creo que de alguna manera, si bien ha cerrado, como que ha mimetizado nuestros orígenes indígenas, ha ido creando esa simbiosis entre la inmigración, gente como yo que vengo del occidente. La migración interna, ¿no? Sí, interna y también externa, porque, a ver, háblame en portugués, yo te hablo. Yo hablo, de verdad. Claro, necesito hablar. Acá el lenguaje se mezcla, ¿no? Porque la ciudad de Brasilia es tan cerca. Necesito hablar porque es una necesidad. Como ellos tienen que aprender a hablar español, nosotros también, ¿no? Entonces, creo que ha ido mejorando, pero esos trabajos que tú mencionas, yo creo que en los lugares más recónditos aún persiste. Aún persiste, lugares donde no podemos llegar porque aquí los caminos son de tierra. Imagínate que la carretera principal, si vos vienes de La Paz hasta Cobija, que ahorita están durando como 4 días para llegar, yo duré hasta 11 días en llegar de La Paz a Cobija. ¡Wow! Sí, 11 días. No te la cuento, esa yo la viví, pero ahora ha mejorado un poquito, pero siguen siendo los caminos de tierra. Imagínate si la carretera troncal es de tierra, los ramales, las comunidades son peores. Entonces a esos lugares no podemos llegar. Y las historias ahí deben ser penosas. ¿No? De las violencias machistas,
¿Tiene alguna característica el macho pandino? Te decía, puede ser el patrón, ¿no? Esta figura del patrón. Sí, creo que podría ser, sí, pero creo que el macho pandino siempre busca una mujer curvilínea, por ejemplo. Ya. Se fija mucho en eso, ¿no? Después, a ver, ¿qué más? ¿Cómo sería un macho pandino? Es que la verdad que no he estado con ningún pandino. No es, haciendo análisis, no he estado. Pero, a ver, sí se importa mucho por las apariencias. Le gusta formar familia, tener hijos, hijas, si le gusta, eso sí. Le gusta como que dejar la huella en la vida, ¿no? Yeah. Es su forma de tener y también tal vez de ostentar bienes, ¿no? Ostentar cosas. Materialista, Sí, digamos, ¿no? sí, es de apariencia. Apariencia. Y sobre la violencia que ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Es un hombre golpeador. Yeah. Un hombre que menosprecia porque solamente ve cuánto vale una mujer por lo bonita, Por su cuerpo. que no, porque el amigo le tiene envidia, pero es un hombre mayormente golpeador, que insulta, que denigra, ¿no? Y falso, porque difícilmente reconoce la violencia. Difícilmente reconoce. Hace unos añitos vimos quiénes eran los más violentos, las denuncias de mayor violencia en el SLIM, y vimos que eran, a ver, recuerdo que eran los mototaxistas, Yeah. después venían los policías y después venían los militares. Y en esa lista, ¿no? en ese análisis que han hecho de violencias, entran estos patrones. O sea, yo tengo la imagen, ¿no? la idea de que en Pando y en Trinidad, en Beni, siguen existiendo estos hacendados, ¿no? Que son intocables, porque tienen poder económico, poder político, ¿no? Sí. Mira, es que en ese estudio esas no llegan a denuncia. No llegan, nunca llegan a denuncia, porque transan con la familia. ¿Qué va a ser una chica de 12 años? Yo sí te puedo decir que he encontrado gente en el área rural, gente de esos que dicen hacendados con plata, que como que dicen se comen al colágeno, ¿no? De 12 a 13 años, le pasa pensión, le pasa un poco de plata y ya. Ahí se cerró el asunto. Wow. ¿No? Inclusive violación. Ha habido un tiempo en donde acá, es que también aquí es un lugar muy peligroso. Aquí hay las facciones. Narcotráfico. Sí, narcotráfico. Es una zona de tránsito. Sí. De Con Perú, Brasil, Brasil, además. en Perú también, un montón de... Entonces, había un tiempo de... No voy a decir el nombre porque... Claro. por favor. Pero ha habido un tiempo en ¿Por qué? donde... Ha habido casos aquí en Cobija de muchas jovencitas que han sido captadas porque les regalaban una joyita, un celular, una moto, y pues de cómo no se ha sabido de eso ha sido porque han salido los videos de estas jovencitas que eran captadas y eran estupradas, violadas, ¿no? Y yo recuerdo un caso porque lo conocí así de primera fuente, sin querer queriendo, con la abuela. Y le digo, ¿de quién es? Esa es mi nietita, y su hijita tenía unos 2 añitos. ¿Y de quién es? Es de tal persona y tal persona. Y resulta que le ganó, ella no denunció porque le dio una moto. Wow. Entonces, ese tipo de cosas también sí se ven con gente poderosa, gente que está en este ámbito delictivo y capta a estas jovencitas y las reúne para hacer una fiesta, como manera de canje, ¿no? Para hacer sus tratos, ¿no? Y estas mujeres al final quedan embarazadas y se quedan con los hijos sin nombres, sin ser reconocidos. Wow. Y te digo, vendidas por una moto, por un celular. O sea, ya, tómate el celular, te voy a pasar, no sé, 200 pesos al mes y no son denunciados. Porque son intocables, ¿no? Esos patrones hacendados, ganaderos, ¿no? No, el narcotráfico. Que tienen todos los poderes a su disposición, son intocables, ¿no? Lamentablemente. Sí, total. Van a entrar como cómplices porque muchas familias... Y están empujadas por esta situación económica que te decía y social, ¿no?
Sí, también tienen miedo de que sean denunciadas como cómplices, porque de alguna forma es difícil que tú no sepas que tu hija no está saliendo con un hombre de tanto, Claro. con quien está saliendo, entonces tú ya sabes, pero a veces se le da regalito, plata, alguna cosita, tú la ves así, que te ha traído, recuerdo, mira, yo tenía una tienda y en la noche sobre todo venían hombres con jovencitas y les compraban una mudada de ropa, 2 mudadas de ropa. Y ya. Es que estaban felices, era su sueño. Comprarles cosas bonitas y estaban felices, ¿no? Y sin darse cuenta que estaban vulnerando sus derechos. Claro. Ahí urge entender qué está trabajando el feminismo, ¿no? O los feminismos en esta región. Sí, es una tarea larga, creo que como que en todo lado, pero hemos avanzado algo. Yo digo que hemos avanzado. El mismo hecho que yo esté aquí, también algunas veces fui violencia. Estamos en este segundo punto del recorrido, la plazuela judicial, frente al Tribunal Departamental de Justicia en Pando. ¿Por qué es importante este territorio para ti? Edgar, te he traído aquí porque ese es el lugar donde supuestamente se imparte justicia, pero es contradictorio porque como activista hago seguimiento a casos de violencia y hemos descubierto mucha injusticia, ¿no? Muchos procesos que han sido de alguna manera coartados, hay mucha chicanería acá, entonces víctimas que se ven desvalidas, que se ven sin una respuesta, ¿no? También con una frustración porque un proceso de violencia mínimamente dura 2 años, ¿no? Entonces, porque no hay pruebas, no tienes la foto cuando te está violando y te está sacando la foto, ¿no ve? No hay que te está pegando y te está sacando la foto o el video, no las tienes, entonces es difícil y hay muchas denuncias que no son denuncias que sean falsas, sino son desestimadas por falta de pruebas. Como te reitero, no puedes tener evidencia así tácita de un hecho que te están pegando, te están manoseando, no puedes tenerla, ¿no? Pero inclusive con muchos casos en donde hay pruebas, están ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? En sus laureles están años, pasan hasta que esos procesos proscriben y qué bien para el victimario. Claro. Además, te comento, Edgar, que muchas de las denuncias con las mujeres nosotros nos venimos a parar acá. Ya. Cuando hay una audiencia, ya sea virtual o presencial que se está dando, venimos a presionar acá, a decirle al juez, al fiscal que estamos mirando con nuestros petardos, nuestros carteles, a este lugar nos reunimos y estamos atentas. Y también decirle a la víctima, no estás sola. Claro. Decirle a la familia, porque muchas veces detrás de la víctima está la familia que está igual dolida. Decirle a la familia, no estás sola, no están solas. Entonces, este espacio nos guarda aquí. Aquí también hemos hecho varias reuniones con autoridades para mostrarle la vulneración, ¿no? Denunciar esa vulneración y hemos tenido algunas ocasiones que se dé pronta o que se acelere el caso, ¿no? Que no se deje, porque la chicanería es terrible, claro. Da una rabia, pero te dicen, no, así es el proceso, así son los tiempos y pucha, ante el dolor es difícil entender eso. Es frustrante, ¿no? Y hay muchas víctimas que desestiman, ya no quieren saber, ha pasado mucho tiempo, ya están perdiendo su tiempo, están perdiendo su plata, están perdiendo su energía y así que prefieren dejar de denunciar, ¿no? Y quedas así, con esa herida abierta. Ahora quiero hablar un poco, ¿no?, de lo que me planteas, ¿no?, que esta es justamente la plaza donde se concentra una movilización feminista, ¿no?, para hacer saber a la víctima y a la familia de la víctima que hay como un apoyo, una contención, ¿no? Pero también hablar, ¿no?, los casos que se han hecho públicos, por ejemplo, ¿no?, de violencia machista, feminicidios, ¿no?, o violaciones, por ejemplo. Esos casos que se han vuelto como mediáticos, han estado en redes sociales, en los medios de comunicación. Muchos de esos casos han logrado sentencias, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante, digamos, esta movilización, hacer el hecho público como la denuncia pública, además, ¿no?, en el tema de acceso a la justicia, para lograr una sentencia, ¿no? Y del otro lado, claro, están los casos que no se hacen públicos y que probablemente van a hacer un juicio de 10 años y no van a llegar a nada, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos o se tiene
que movilizar el feminismo, hacer denuncias públicas para generar presión, porque eso genera presión, ¿no? Sí. Al trabajo de los jueces, los fiscales, la policía, ¿no? No debiera hacer eso, porque sabes primero que denuncies ya es un hecho bien fuerte para la víctima, para la familia. Que denuncies, que digan que te han tocado, que te han violado, que te han pegado, ya es difícil. Y ponerlo en una palestra, porque cuando lo haces público, tienes opiniones de todo tipo y hacerlo público es más doloroso todavía. Pero a veces no queda de otra, porque si no es público, la gente no se mueve, se duerme. Siguen haciendo las chicanerías, mire que esto ha pasado y lo otro. Hace poco estuvimos con un caso de violencia sexual de una jovencita que sufrió dentro de la universidad. Un hecho que casi ha sido, como quien diría, con las manos en la masa de manera explícita. Y así ha demorado casi al punto, tuvimos que hacer la movilidad casi al punto que el agresor había sido liberado, estaba con medidas sustitutivas. Entonces tuvimos que movilizarnos, poner nuestros carteles acá, ir al Consejo de la Magistratura y decir, a ver, magistrado, ¿qué está pasando aquí? Mire, aquí la víctima está con esto, vamos a ver y que ellos puedan de alguna manera hilvanar qué está pasando, quién está retardando, qué ha pasado. Y se pudo tener sentencia, ¿no? Se logró la sentencia, pero no todos tienen ese camino y además todos tienen la fuerza de decir, sí, esto me ha pasado a mí. Y de alguna manera también, soy honesta, que en la lucha feminista con las compañeras también a veces como es un voluntariado, también hay un desgaste, ¿no? O sea, hay que decir las cosas en la verdad. Hay un desgaste porque el hecho que te movilices, que vengas acá, que vayas a ver con su abogado, vayas arriba, nos damos el tiempo de revisar su expediente. A ver, ¿sabes qué? El año pasado igual nos tocó otra víctima que decía que ha sido violentada. Y claro, no tenía pruebas. ¿Y dónde te han pegado? ¿Te acuerdas? Dime, esta fecha fue, ¿dónde ha sido? ¿Al centro de salud tal? Ni el abogado, ni el fiscal le dijo, anda, saca la prueba. Tuvimos que ir entre compañeras, ir al centro de salud, hacer revisar. Y evidentemente el registro decía que ha sufrido violencia de parte de su esposo. Tenía violencia física. Yeah. Eso no fue reportado por el centro de salud. Eso no fue buscado por el fiscal, ni por su abogado, decir, mira, vamos a buscar la prueba. Tuvimos que ir nosotras, creerle a la víctima lo primero, y decir, ¿te ha pasado eso? Sí, vamos a ir a averiguar, vamos a buscar las pruebas, aquí está, ¿quién más ha visto esto? Hay que llamar a eso, porque es que uno no sabe, esto de hacer la justicia mediante este medio es muy burocrático y es bien cansador, sí. ¿No? O sea, es un juego bien turbio y además muy técnico, hay que decirlo, muy técnico. Entonces no es para todas, nadie está queriendo en ese camino. Ahora, tú conoces, Tania, vamos caminando. ¿Querías ir al mural o acá nos sentamos? Aquí, puede ser. Aquí, ¿no? Aquí yo creo que esta vista está más bonita. Ahora, Tania, yo te quería preguntar justamente, tú conoces, ¿no? Todos los niveles del sistema de justicia o de acceso a la justicia en Cobija. ¿Qué nivel está fallando? Están fallando jueces, fiscales, el Ministerio de Justicia, está fallando la policía, está fallando la sociedad, está fallando el sistema educativo, ¿no? Porque son como varios niveles, sí, ¿no? para acceder justamente a la justicia y que este aparato estatal responda, ¿no? Responda, claro, con sentencias, responda, ¿no? Pues con victimarios procesados, encarcelados, ¿no? Y no lo está haciendo, pero no lo está haciendo. ¿Qué nivel está fallando? ¿Quiénes están fallando aquí? Todos los que has nombrado, en mayor o menor grado. Desde la recepción te digo, mira, tenemos un municipio con un SLIM que se le debe 8 meses de sueldo. Entonces, ningún personal funciona sin 8 meses de pago. Entonces, es un personal que hace lo que puede. Ha habido tiempos en los cuales se ha cerrado el SLIM porque no había personal, nadie quería trabajar, han renunciado. Y a muchos de los procesos con esa carga procesal que ellos tienen no pueden atender. Un abogado para toda Cobija. Y además hay que decir que en Cobija, por ejemplo, no solamente recepcionan casos de Cobija, vienen de otras provincias. Entonces aquí y eso retrasa bastante. No solamente no es pago, también que el personal no es a veces cualificado, porque muchos de los cargos, al ser de libre designación, son amigos de, hermana de, prima de, entonces hay corrupción en todos los niveles. No garantiza, ¿no?, de que sea
un profesional con calidad y preparado con esa sensibilidad, con el enfoque de género, no garantiza. Es algo con lo cual nos hemos propuesto las compañeras ver cómo podemos hacer de que ese personal tenga cierta, haya competencia, exámenes de competencia que puedan ser públicos, ¿no? Que sea gente proba. Esa es una primera instancia. Y en la policía eso hay que decir, porque la policía mínimamente, máximo más bien, está 2 años su personal. Y es un personal que tampoco está cualificado, ¿no? Es un personal que hace la escuela, pero no tiene una especialidad en violencia de género, ¿no? Y es un personal que va rotando. Entonces, otro ahí, en el sistema educativo ha habido muchos avances en cuanto a procedimientos. Existen dentro de su estamento, existen leyes, procedimientos, pero no sé cuán factible, cuán eficaz sea. El año pasado se dio, no solamente hay denuncias, hay hechos comprobados con sentencia de maestros que han violentado contra estudiantes, ¿no? Eso es algo real. Lo que hablábamos hace rato, sí. ¿no? O sea, embarazos adolescentes por parte de violaciones, ¿no? Sí, y se da en la escuela, con ese maestro que tenía que ser su guardador, es quien ejerce violencia. Y son casos, no son solamente denuncias, son hechos comprobados. Ahora, Tania, por un lado está pasando esto, ¿no? Hay un sistema de justicia que no está funcionando, ¿no? Y por otro lado hay una especie de, se ve en medios, en redes, ¿no? Debe estar pasando lo mismo acá en Cobija. Hay una satanización de la ley 348, ¿no? Sí, ahora más. Ahora más con el tema de la ley Brisa también, ¿no? O sea, sí. Hay una campaña mediática, ¿no? De activistas, yo lo pongo entre comillas, ¿no? A favor de los derechos del hombre, etcétera, ¿no? Que están satanizando esta ley sin entenderla, están desinformando, primero a la 348 y ahora a la ley Brisa, ¿no? Entonces, ¿cómo el movimiento feminista acá en Cobija, desde la campaña 28, están trabajando justamente para lograr el efecto contrario, ¿no? Lograr primero que la gente esté informada de la ley 348, sus alcances, sus limitaciones, y también el tema de la ley Brisa, ¿no? Mira, como la ley Brisa es muy reciente, incluso nosotras estamos con ciertas nubosidades, ¿no? Porque recién se está empezando a democratizar. Sin embargo, el concepto de la ley Brisa sí lo tenemos claro, ¿no? Lo que pasa aquí, que una peladita de 12, 13 años está con un hombre de 25, 30 años, 40 años, esa sí la tenemos clara y de esa manera la defendemos. Sin embargo, hay que decir que todavía está bien asentado que la ley 348 es una ley maldita que mete a pobres hombres en la cárcel. La gente esa es la narrativa que usa estos activistas, sí, ¿no? A favor de los derechos del hombre, etcétera, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho, mira, lo mejor que podemos hacer, siempre nos decimos, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, cambiar los roles de género. Esa es la única lucha que podemos hacer. Y obviamente manifestarnos en los espacios que podemos. Particularmente yo, te digo que te estaba comentando que yo trabajo desde las relaciones interpersonales. Prefiero hablar así ¿no? Pero hay gente también que se mueve en redes. Pero realmente trabajar en redes es muy complicado. Es que, imagínate, hay gente, varones, piensan, mi hijo va a pasar, a mi hijo no le perjudica. Uno piensa que su hijo va a ser violento, uno piensa que su hijo va a ser violador, ¿no? Dice, no, a mi hijo... Asume como implícitamente, sí, ¿no? ¿no? Diciendo que los varones van a ser, mi hijo va a ser violador, a mi hijo le va a perjudicar. Y lo real es que no pasa eso. Para que a una mujer le hagan caso es mentira. Que te digo que es mentira porque yo hago seguimiento a casos de víctimas de violencia y es mentira que a simple declaración el hombre esté preso. Eso es no pasa. Mentira, no pasa. Vengan aquí a ver los casos. Esa gente que dice que está así, vengan a ver los casos, pregunten ahí, vayan a la fiscalía, ¿cuántos casos son así? No pasa eso, ¿no? La gente habla de memoria. Y desinforma. Sí, totalmente. Y además también les ponen en esta balanza a los hombres como que todos los hombres son malos. El feminismo nunca va en contra de los hombres. Yo soy madre, yo he parido un varón y no pienso que mi hijo va a ser un violador o un maltratador de mujeres. Por lo menos lo estoy criando así, ¿no? Espero que no me pase eso, pero amo a los hombres, amo en todas sus formas, amo a mi padre, a mis hijos, he amado a hombres en mi vida, entonces amo a mi hijo, entonces la lucha no es contra los hombres, nunca es contra los hombres.
Contra esa violencia como sistema, ¿no? Sí. Que está instalada en el imaginario, en la cultura, en la sociedad, ¿no? Que también les hace daño a los hombres, Claro. ¿no? Que también les pone roles a los hombres, ¿no? Que tienen que ser los proveedores, los que tengan que tener sí o sí la moto. Ya te digo, no sé, un hombre tiene que tener sí o sí moto o no tiene, no es hombre. No es hombre. No es hombre, ¿no? O tenga que tener la planta para invitar a la corteja allá a comer un helado, ¿no? Entonces sí también les ponen a ella las cosas difíciles, ¿no? Entonces la lucha es contra eso. En este panorama, ¿no?, de satanización de la Ley 348, hay que defenderla. ¿O cuál es la posición del movimiento feminista? Totalmente. Sabemos que si la leemos, Porque la es la ley... única ley que existe, digamos. Exacto, sí, es lo único que tenemos. Sabemos que hay cosas que todavía no están funcionando. Sí. Por ejemplo, como la rehabilitación para los hombres, Ya. ¿no? Porque ¿de qué sirven? Porque esos hombres sí, también son nuestros hermanos, son nuestros amigos, ¿no? Nuestros padres, sí. Habría que ver qué se puede hacer con esos hombres. Eso no está cumpliendo la ley, por ejemplo, ¿no? El tema de las cajas de acogida todavía no está. Aquí, por ejemplo, hay 2 cajas de acogida que medianamente están funcionando. Aquí actualmente la municipal no está funcionando, no tienen ni luz, no pagan la luz. Hace 8 meses que deben la luz y les han cortado, no está funcionando. La de la gobernación a medias, pero todavía está coja la 348, pero es lo que tenemos. Sí. Es lo que Ok. tenemos, es lo que tenemos. Y mucha gente dice, es que antes no se miraba tantas denuncias. Claro, es que no había ley antes. No había, ¿qué ibas a denunciar? ¿Cuántas de nosotras hemos visto que nuestras madres sean golpeadas? Inclusive nosotras hemos sido tan maltratadas, ¿no? No había ley. No había Hay ley. una ley que respalde una denuncia, ¿no? No había, entonces te aguantabas, pues. ¿Qué ibas a hacer? ¿No? Te aguantabas. No, hoy más bien la ley nos da un poquito de paraguas, pero no es la gran maravilla. Te digo que tantas denuncias son desestimadas y por cosas de que no hay pruebas. Dicen, no hay pruebas, ¿no? Y son difíciles las pruebas para la ley, para un hecho de violación, por ejemplo, ¿no? No son tan fáciles así, ¿no? Porque esos agresores también saben maquinarlo todo. Ante todo este panorama, ¿no? O sea, el sistema no funciona, el sistema educativo y las familias, ¿no?, todavía están como asumiendo que sus hijos van a ser los futuros violentos, ¿no? El feminismo está creando, está construyendo como pedagogías que puedan como transformar esas masculinidades. ¿Está haciendo ese trabajo el feminismo, los feminismos? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí estamos haciendo, ¿no? Desde nuestras, como decía, desde nuestras casas, desde nuestros entornos familiares o comunales. Ya hay mayor vigilancia, decir, tal vez chistes machistas o formas, desde cosas, por ejemplo, como algo que podría ser antes ser una aberración, ponerte algo rosa a tu hijo, ¿no? Ponerle algo rosa, ahora es más aceptable tal vez, ¿no? Y también cabe decir que en esta región las diversidades, por ejemplo, ¿no? Sí son a veces denegadas, pero en otros espacios también son aceptadas, ¿no? Yo conozco muchas familias que mal que bien han aceptado, bueno, mejor más que bien, ¿no? Han aceptado con todo, al final han aceptado, aunque han sufrido violencia, muchas de las diversidades sufren violencias, pero hay un poco más de tolerancia, mayormente tolerantes. Tú vas a ver, no es algo público, no vas a ver homosexual, ¿no? Pero tú sabes que él es, pero tampoco vas a estar ahí achacándole es homosexual, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un poco más de tolerancia en estos lugares, creo que hay más tolerancia. Es un lugar grande, entonces había música en vivo. El grupo más histórico, uno de los más históricos, digamos, era L4, que es el grupo de... Y en este tercer punto, Tania, nos encontramos en el Mercado Central de Cobija. ¿Por qué es importante este territorio para entender la lucha feminista, tu trabajo, el trabajo que haces de cara a Cobija? Edgar, les he traído aquí porque los mercados es un lugar evidente donde se ve que las mujeres hacemos todo para seguir adelante.
un lugar donde la mujer puede pensar en negocio, puede pensar en familia, en un mejor bienestar para ella, para su familia. Entonces, es un espacio así diverso, donde la lucha de las mujeres persiste. Ahora, Tania, estos espacios, ¿no?, que están como muy permeados, ¿no?, por las actividades económicas. En algún momento alguien nos decía a nosotros, Pando está lleno de collas, nos decía, ¿no? Y son las collas, ¿no?, las cholas paseñas, las que están como moviendo el comercio. ¿Qué tan cierto es eso, no? ¿Cómo se está moviendo el comercio? Que de repente es una de las actividades económicas de Cobija. Sí, Cobija es particularmente su fuente económica se basa en el negocio, en el comercio, porque al ser una ciudad fronteriza, entonces mucha gente del Brasil viene a comprar aquí. Vas a ver en nuestras calles gente brasilera, a veces también gente peruana, y el mismo comercio interno que nace aquí. Muchas de las cosas que se traen pues son cosas que traen de Iquique, de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, que se viene a comercializar acá, y las familias subsisten de eso, ¿no? Y muchos de los mercados están hechos por migrantes. En Pando la tercera migración viene del occidente, ¿no? La primera es del Beni, pero las migraciones del occidente son bastante fuertes porque buscan una mejor vida, también esta libertad que nos da de no solamente generar económico, ¿no? Porque mucha gente empieza a hacer su negocio y empieza a hacer su casita, su auto. Entonces esa posibilidad de progreso, que significa al final un progreso para la familia, para sus hijos, para sus hijes, entonces se muestra en estos mercados. Ahora, Tania, esto de la libertad económica, por ejemplo, ¿no?, el trabajo que pueda tener una mujer es parte de estas conquistas, pero también es parte de las luchas que está peleando el feminismo en las sociedades patriarcales en las que vivimos, ¿no? La libertad económica de las mujeres. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace posible todo eso en una ciudad fronteriza, ¿no?, con movilización permanente, ¿no?, con un machismo recalcitrante en la figura del patrón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra se trabaja esa libertad de las mujeres en el tema económico? Mira, mucha gente dice, ay, que esta mujer tan bruta, tan opa, que no denuncia, si su marido le pega, ¿por qué no lo deja? ¿No? Y nos olvidamos que existe esta dependencia económica, que si tú lo dejas al marido, el marido es quien te trae pues la platita, la comida, que te ayuda a criar a los hijos, ¿no? Entonces, si te separas de él, te quedas sin nada. Sí, se dice siempre. ¿Lo ve? Y esto pasa en muchas de las familias, existe una dependencia, y también esa dependencia tiene que ver con que las mujeres se juntan muy a temprana edad aquí, ¿no? Jovencitas se tienen sus hijos, entonces no les ha permitido tener ese espacio de formación, de explorar, y quedan de alguna manera atadas a depender del esposo, del marido, ¿no? Entonces es muy importante que las mujeres podamos abrir nuestra tienda, podamos tener un negocio o podemos profesionalizarnos, ¿no? Porque va a ser no va a haber esa excusa, por decirlo así, de decir me voy a quedar porque no tengo plata. Entonces, vos vas a ver en los mercados, la mayoría de los mercados están regentados por mujeres. Muchas mujeres que a pesar de ser madres no tienen el acompañamiento del padre, pero ellas están ahí. Estos comercios, por ejemplo, que tú vas a ver aquí en este sector, bueno, acá no, allá abajo vas a ver, son mujeres que realmente trabajan duro, porque la mercadería que traen es desde Santa Cruz, te decía, Cochabamba, y tienen que viajar en flota. Claro. Traer en flota, a veces van en avión, pero el avión sale caro. Entonces tienes que traer tú en flota, traer, a veces llega mal, pierdes, pero ese es el juego del negocio. Y no lo sueltas porque no quieres depender, quieres tener tu propia plata, quieres hacer tus cosas, ¿no? Ahora, Tania, para ir como cerrando también esta entrevista, ¿qué tipo de economía están movilizando las mujeres en los mercados en Cobija? ¿Tú crees que hay como una economía aymara, ¿no?, de pasanacus, de ainis, no sé, de capitales que circulan de la madre a la hija, a la nieta, a la prima, ¿no? ¿Tú crees que hay un tipo de economía así o hay otra economía que están movilizando las mujeres? En estos entornos de mercado sí, se juega a los pasanacos, hay los préstamos por grupo. Hay también que funcionan algunas entidades financieras más pequeñas como cooperativas, que te armas tu grupo y con tus amigas puedes sacar un préstamo. Ya. Hay también de ese tipo, pero también hay esto de que familiar, he visto mucho familiar, ¿no? Te presto $1000 para que inicies. A mí me ha pasado eso, mi familia cuando teníamos el negocio nos ha prestado un dinerito.
esta semilla, jueguen con esto y vayan haciendo crecer. Y así ha pasado. La ayuda de la familia es importante, porque sin ese capital semilla no hubiéramos podido empezar. Y eso fue creciendo y se devuelve también, obviamente se devuelve la plata, pero ya tienes ese empuje. Eso sería en cuanto, mayormente las mujeres del occidente, ¿no? Tienen esa idiosincrasia de, además de ser, uno es bien, diríamos, como le llaman allá, agarrete, ¿no ven? Que no gasta, acá se le llama tacaño, tacaña, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, el evitar hacer gastos, ¿no? Gastos, eso también influye mucho a la mujer. Yo vengo de una familia colla, entonces mi mamá guardaba hasta el último centavo que se podía guardar, porque era la única forma de tener un excedente y de que nuestro capital amplíe, ¿no? Eso ha sido. Y en las mujeres, lo que te puedo decir, en las mujeres del Oriente, en el último tiempo ha habido muchos emprendimientos. Actualmente hay muchos emprendimientos con los frutos amazónicos. Se hacen galletas, mermeladas, pasocas, diferentes productos que vienen de los frutos amazónicos, ¿no? Para que de alguna forma también ya la mujer, aunque no sea mucho, pero pueda generarse una economía para ser libre, para poder disponerse, porque uno siempre dice quiero comprarme hasta cosas, no sé, de vestir o cosas para divertirse o para sus hijos. Entonces tener esa platita siempre. Yo veo muchas mujeres, hoy en día las mujeres venden todo y vas a ver, aunque tú tengas tu trabajo, no sé, trabajes en el magisterio, tú vas a poner tu puesto de algo, vas a vender perfumes o vas a vender aquí se vende bastantes revistas de los productos por catálogo, ya sea de empresas multinacionales como así, bueno, no le hacemos propaganda, pero también del Brasil. Hay también empresas del Brasil que también trae por catálogo, entonces de alguna manera las mujeres buscamos cómo generar un dinerito extra para nuestros hijos, para nosotras mismas. Hay una economía que se está moviendo gracias a las mujeres en COVID. Sí, totalmente, totalmente. Ve a los mercados, aunque muchas veces no es por pelear con los varones, pero los dirigentes son varones, ¿no? Pero vos no lo ves ni en la tienda, pero son varones, pero bueno, se respeta su elección, pero vas a ver en los mercados sobre todo y en el comercio, donde vayas a ver, son las mujeres las que ponen la fuerza de trabajo, las que mueven, las que agarran el peso a peso para que eso sea más grande. Y no solamente, mira, no solamente trabajan, porque también nunca dejan su rol de cuidado familiar y de cuidado del hogar. Que justamente hay estas crianzas que son bien occidentales, no hay maras, de criar en comunidad, ¿no? Porque claro, en el mercado la guagua se cría con la madre, pero también se cría con la vecina, con la tía, la prima, ¿no? Hay como estos cuidados colectivos también, ¿no? De crianzas colectivas. Sí, sin eso no podríamos surgir. Mira, yo he tenido ayuda de mi madre, si no, tal vez no hubiera de mi hermana, porque es difícil. Si no tienes esta esfera familiar que te protege de alguna manera, que no significa que se va a hacer cargo de tu hija, o de tu hijo, o de tu hija, no significa eso, sino que cuando tú lo necesites, sabes que puedes contar con esa familia, es muy importante. Es muy importante. Acá hay muchas abuelas que crían a sus hijos por diferentes situaciones, pero hay muchas abuelas también que se han vuelto criadoras. Tania, queremos agradecerte por tu tiempo, queremos agradecerte por este espacio, por este recorrido, por esta cartografía para Parlasip Jañani. Y bueno, y decirte también que cuentas con nuestro apoyo en La Paz, si algún tiempo, algún momento necesitas, no sé, trabajar en temas audiovisuales. Gracias por estar en este episodio 17 de Parlasip Jañani. No, gracias a vos, Edgar, y a este espacio que hemos recorrido y que podamos mostrar un poquito acá a esta migrante que ha decidido que la Amazonía sea su nido, y estar aquí y mostrar a toda Bolivia lo que es Pando. Para mí es un orgullo y amo esta mucha tierra y seguiré en la lucha feminista.